Buenas. A ver, Hola. pues buenas tardes. Bueno, para los que no me conozcáis, mi nombre es Cris, soy Cristina. Llevo cultivando orquídeas unos 17 años, pero en serio y ya metiéndome un poquillo más en el mundo de la orquídea mini, llevo como 3 años o por ahí, más o menos. A raíz de entrar en la asociación GECOR en Madrid, ahí ya fue donde empecé a ampliar colección, a comprar orquídeas como si no hubiera un mañana y pues eso, a coleccionar de forma más importante las orquídeas miniatura. Bueno, lo que quería comentaros hoy sobre todo es el tema de la evolución que hay de, bueno, el momento de comprar una orquídea hasta que, pues oye, encuentra su sitio, la planta se encuentra a gusto y al final pues acaba floreciendo y conseguimos lo que todos buscamos, que es la flor de las orquídeas. Bueno, nosotros, bueno, ahí en GECOR, bueno, os comento, ahí en GECOR siempre hemos hablado de que lo más importante es conocer pues el sitio que tenemos en casa, conocer las condiciones que tenemos en casa para poder ubicar todas las plantas. Todas las plantas no necesitan las mismas condiciones, entonces eso sobre todo hay que saber del lugar donde proviene la planta, si necesita más sol, más sombra, más humedad, todo eso. Yo os hablo desde la experiencia que yo tengo y desde que yo empecé hasta ahora, pues todos los conocimientos que he ido obteniendo son la mayoría, pues eso, de ver cómo tiene la gente las orquídeas, de mirar mucho en internet y pues eso, leer mucho y ver muchas fotos y ver muchos orquidiófilos y hablar mucho con ellos. Entonces, conociendo las... Alguien tira el micro por ahí. ¿Micro? No lo sé, sí. Es que soy un ruidín. Bueno, No sé yo bien. las condiciones que tenemos en casa, si es en exterior, si es en un invernadero, si es en un terrario o en una vinoteca, con eso ya podemos jugar y ir aprendiendo y desarrollando la colección. Lo principal, para mí, pues lo que es luz y temperatura se puede llegar a controlar. Pero lo principal y lo más complicado es la humedad. Y eso sabéis que, bueno, en España tenemos condiciones extremas en invierno y en verano. O sea, en invierno tenemos poca luz, tenemos frío y tenemos poca humedad. O bueno, dentro de las casas porque ponemos la calefacción. La temperatura, bueno, se puede controlar con calefacción o con aire acondicionado. Y la luz, pues hay que saber si uno tiene en casa la luz artificial o luz natural, que es lo que le vamos a poner a la planta. A ver, lo primero que os quería, supongo que todos conocéis la página web de Yospé. A ver, espera, voy a compartir la pantalla. A ver si me deja. Aquí. Todos conocéis la página esta, supongo. Esto para mí es la Biblia. O sea, yo cuando para comprar una... ¿Quién era? Concepción. Ah. A ver, Wow. un micro por ahí. ¿Quién es este? Bueno, yo lo primero que hago es buscar en esta enciclopedia de orquídeas de internet, busco el género, la variedad o la planta que quiero buscar. Primero me gusta por la forma o por las flores, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues ya me meto aquí y en este apartado, pues veis, nada, 4 iconos que ponen siempre, que esto es, pues eso, lo más básico que tiene que necesitar el lugar, o sea, que tiene que tener el lugar donde vais a ubicar la orquídea. El tema de la humedad te lo indica por la altitud y si te pone sobre todo el tema de que crece cerca del mar, pues fíjate, esta por ejemplo crece a 20 metros del mar, o sea que pegaba a la playa hasta 800 metros en este concretamente. Entonces esto ya te hace la idea de que va a tener mucha luz, de que va a tener corrientes de aire, que va a tener mucha ventilación y que la humedad lo mejor que necesita es menor que alguna planta que crezca en un bosque nublado, por ejemplo. Entonces, aquí en el solecito veis pues que sombra, porque todas las orquídeas necesitan sombra parcial,
pero esta aquí, pues veis que, bueno, un poquito de iluminación le viene genial. Los termómetros, pues nos indican el tipo de temperatura que le tenemos que dar. Esta concretamente es de cálido o sea, de templado a cálido. Y luego cuando florece. Aquí te cuenta un poquito, pues, cómo es la descripción de la planta y sobre todo yo lo que miro es esto, que si es mini, mediana o si es grande. Yo las plantas grandes, pues nada, no me interesan mucho porque no me caben en el invernadero. Entonces me voy a la mini o a las miniaturas directamente. Entonces, pues esto sería un indicador y es lo primero que yo miro a la hora de comprar orquídeas. A ver, ¿qué me sale? A ver, vale, vuelvo aquí a la pantallita. ¿Se ha visto bien? Sí. De momento se ve todo perfecto. Perfecto, y se oye todo bien y todo bien. Perdonad. Sí. Bueno, una vez que ya tenemos ya claro las plantas que queremos o que queremos comprar o que queremos ampliar la colección, pues sobre todo los tipos de cultivo que le tenemos que dar a cada una. O sea, yo en el invernadero, ahora os tengo que poner el vídeo del invernadero que me lo pidió Cristina. Yo en el invernadero lo tengo dividido como en dos partes. Es muy chiquitito, pero he conseguido tener una parte más luminosa y un poquito más seca y otra parte más oscura y bastante con mucha más humedad. Entonces, con eso puedo jugar. O sea, lo que son las orquídeas que necesitan, pues las que crecen a menos de 1000 metros sobre el nivel del mar, las tengo en la parte izquierda. Y las que son a partir de 1000, 1200 metros sobre el nivel del mar, que ya necesitan más humedad y más sombra, pues las tengo en la parte derecha. Importantísimo, conocer de dónde proviene la planta. Hago mucho hincapié en esto porque del país que proviene o de la zona concretamente de cada país donde proviene, podemos saber si siempre necesitan humedad, si necesitan humedad parcial, es decir, que el sustrato se llegue a secar. Si, por ejemplo, vienen de países donde hay monzones de invierno, monzones de verano, ya nos hace tener una idea de que, por ejemplo, en invierno hay muchísimos dendros, muchísimos dendrobium que necesitan en invierno, necesitan tener más luz, necesitan tener muy poca agua o ninguna y abonado cero. Entonces, eso significa, por ejemplo, cuando te viene la planta, cuando te dice que viene de bosques caducifolios. Eso te da una idea que en verano, en primavera, el bosque está con hojas, tiene su sombra, tiene su humedad y en invierno todo lo contrario. Pierde las hojas, no hay lluvia, la humedad desciende y la planta pues tiene como una especie de parón, tiene un letargo. Entonces eso es importante, si no hay dendrobium que nunca nos van a florecer. Luego, sobre todo cuando provienen de Centroamérica o de Sudamérica, hay que ver, es muy importante si vienen de bajas latitudes o de zonas altas. Eso ahí ya nos hace ver si necesitan más luz o si son zonas que necesitan siempre sombra, porque los bosques nublados ya sabes que tienen una nube pegada encima, entonces siempre hay una sombra. No le llega a dar la luz directamente a las plantas, aunque crezcan casi en el dosel de los árboles, de la selva. Entonces, lo ideal pues es mínimo un 60% de humedad, mínimo. O sea, de ahí hasta el 90%. Luego ya hay que controlar el tema de la ventilación, súper importante. O sea, con una humedad de un 80% tienes que tener 2 o 3 ventiladores mínimos. Porque si no, si el agua se te acumula y la planta no se seca, al final es hongo, bacteria y planta muerta. La temperatura, lo ideal es que estén entre, por la noche, 15. Hablo de las de Sudamérica, las asiáticas y las que, por ejemplo, crecen en Australia y tal, no necesitan a lo mejor tanta humedad y las temperaturas alcanzan o pueden aguantar hasta 30, 35 grados, algunas sin problema. Pero las que vienen de Centroamérica y Sudamérica, de 25 grados para arriba, ya empiezan a entrar en letargo. O sea, se quedan totalmente paradas y algunas, pues, si son muchos días de temperaturas altas, sufren un montón, sufren muchísimo. Empiezan a arrugarse las hojas, empiezan a tirar las hojas y al final te quedas con 2 palitos que, bueno, teniendo paciencia a lo mejor luego en otoño se recupera.
pero el verano sobre todo lo pasan muy, muy mal. Bueno, a nivel de ya cultivo, lo que es cómo tengo yo las plantas, sabiendo ya de dónde provienen y sabiendo más o menos dónde las tienes que ubicar, sobre todo, cuando te viene la planta, lo primero es sacarla, ver los sustratos que lleva y seguramente tirarlos y cambiarlos. Eso es lo primero. Entonces, sobre todo, las plantas que son... A ver si tengo alguna. Bueno, las plantas que son tipo hojita, ¿vale? ¿Veis a ver, las que son... A ver, por poner pleurotalínidos, ¿vale? Que son una hoja. Y... Se ve bien, se ve bien. ¿Se ve bien? Vale, pero ahora... ¿Vale? Estas, las raíces que suelen tener son súper finas, casi como un pelito. Entonces necesitan un sustrato muy fino. El esfagno, bueno, ahora hablaremos del esfagno. Entonces yo con estas plantas estoy haciendo muchísimos experimentos, sobre todo por el tema del esfagno. Yo el esfagno le tengo mucha manía, no me gusta utilizarlo y siempre voy buscando alternativas. Entonces, en este tipo de plantas estoy utilizando muchos tipos de sustrato diferente que ahora iremos comentando. Entonces, sabiendo el tipo de raíz que tiene la plantita que acabamos de comprar, podemos entender qué sustrato necesita, ¿vale? Luego, por ejemplo, a ver, plantas de este estilo. Son plantas monopodiales, tipo las bandas que todos conocemos, pero tenéis miniaturas que son bastante fáciles de cultivar y, como veis, sin nada, absolutamente nada de sustrato, nada. Simplemente la madera y fuera. Lo importante es eso, la temperatura y la humedad. Controlando eso, esta planta no necesita nada más. Estos tipos de plantas asiáticas, pues eso, a ellos les cae una lluvia torrencial durante media hora y el resto del día, pues a tener su solecito y a secarse completamente hasta el día siguiente. Entonces eso es importante, que se entienda de dónde provienen, por eso hago siempre hincapié, de que se entienda de dónde provienen y qué temperatura y humedad necesitan. Luego... Perdona, sí. Manuel y Pepita, por favor, apagad vuestras cámaras porque así irá más ligero y vamos poniendo, perdón, a todo el mundo que os ha ido incorporando, podéis usar el chat para hacer que pasaré a Cristina, ¿vale? Preguntad lo que queráis, id apuntando sí, de verdad. lo Interrumpirme cuando queráis, no hay problema. Así se puede hacer un poquito más dinámico y más ameno. No me importa. Pues venga. Genial, gracias. Bueno, pues luego tenemos plantitas también del tipo monopodial. Este tipo de plantas, por ejemplo, son plantas que viven en zonas bastante luminosas. Estas crecen en las ramitas finales de los árboles, entonces, o incluso en las hojas. Se agarran a las hojas, cualquier semilla que cae incluso en una hoja son capaces de desarrollar. Entonces, tienen una vida, no es como otras orquídeas que tienen una vida que te puede durar años. Estas, por ejemplo, en cuanto la hoja cae o en cuanto la ramita donde crecen cae, o se rompe o la tira algún animal o lo que sea, pues la planta termina ahí su desarrollo y su vida. Entonces, son plantas, pues los Celipogon, por ejemplo, que todavía estoy intentando conseguir que me sobreviva algunos, son muy difíciles de cultivar. Esos crecen en ramitas de árboles. Cuando llega la época seca, la planta desaparece totalmente en la ramita y luego cuando empiezan las épocas otra vez de lluvia vuelven a aparecer. Entonces, este tipo de plantitas tienen un desarrollo muy rápido. Entonces, hace semillas, se reproduce y hasta la temporada siguiente normalmente. Esta igualmente, lo mismo, no tiene nada de sustrato. Tiene unas raíces muy finitas, pero necesita estar casi todo el día seca. Entonces, se carga de agua por la mañana cuando la riego y me aguanta hasta el día siguiente si no tenemos temperaturas extremas. A ver, más. Bueno, los experimentos que suelo hacer con los sustratos, partiendo de la idea, pues eso, que lo que os he comentado, que no me gusta, el esfagno es una cosa que es que no me gusta nada, o sea, no puedo ver una planta que tenga el sustrato demasiado húmedo, negro y me da mucha rabia.
Entonces estoy intentando hacer cualquier cosa me sirve, salvo el esfagno. Entonces, por ejemplo, utilizo mucho... ¿Pero sí, por qué no te gusta el sphagnum? porque huele fatal. Cuando se pone negro se degrada mucho. Yo riego muchísimo en el invernadero, entonces se me degrada muchísimo. Entonces tengo que estar cambiándolo constantemente. Se recomienda el esfagno que se cambie al menos 2 o 3 veces al año. Tú imagínate yo las 300 plantas que tengo, ponerme a cambiar el esfagno 3 veces al año. Pues mira, lo siento. Me estoy inventando otras cosas y de momento me está yendo muy bien. Vale, ahora ibas a presentar otro sustrato. Vale, perdón. Sí, bueno, depende también del tipo de planta, lo que estábamos hablando. Los tipos de planta que tienen bulbo, suelo utilizar, pues, por ejemplo, los bulbophyllum, los oncidium, los dendrobium que tienen bulbito. Suelo utilizar a ver, no sé si se ve. Esto es una fibra de coco, ¿vale? Esto es lo que llevan los tutores que se venden, son unos palos que se venden que van forrados de esto, para, por ejemplo, los potos o las enredaderas, las mosteras. Yo lo que hago es quitar el palo y quedarme con la fibra. Entonces, es un sustrato relativamente barato, dura muchísimo, se degrada también porque es orgánico, pero bueno, no huele, no se estropea, no genera casi hongo y la verdad que incluso he conseguido que el musgo crezca encima de la fibra de coco. Y esto me gusta, pues como decíamos, para los bulbophyllum y cualquier planta que tenga pseudobulbo. A ver, luego os enseño alguna. Bueno, por ejemplo, las plantas que no tienen hojas. Este tipo de plantas, las chirochistas, las dendrófilas, bueno, hay muchas, de este tipo hay muchísimas. Estas, como veis, las tengo también sin nada de sustrato, simplemente agarradas al corcho y poco más, no necesitan más. Necesitan una luz media y se desarrollan bastante bien y si tienes suerte y la tienes en un sitio que a ella le gusta mucho, pues consigues que florezcan. Pero son plantas que yo pensaba que eran muy difíciles de mantener y para mí no son tan complicadas. Simplemente el truco es eso, que tengan mínimo un riego diario y que consigan secarse y que tengan una humedad ambiental y de un 60% mínimo y una ventilación importantísimo, porque si no... Sí. Ahora que lo has sacado a la luz, ¿a ti te funciona bien este tipo de corcho compactado que es artificial? Sí, esta por ejemplo me vino aquí y no la he cambiado. Esta planta la tengo ya 1 año y algo y no la he cambiado. A ver, el tema de este tipo de corcho es que cuando tenemos mucha humedad se degrada muy fácil, se despega, se desgrana. Pero bueno, a ver, esta planta como ya viene establecida, es que es eso, es que como no tiene hojas y solo son raíces, al venir ya establecida y venir muy pegadita al propio soporte, pues no quise tocarla, porque también estaba haciendo una prueba a ver si aquí me iban bien. Entonces, este tipo de plantas no tienen problema. El corcho, ya te digo, si no lo tienes siempre demasiado húmedo y no lo toqueteas mucho, no se llega a estropear. El día que se desgrane, pues tendré que ponerle, la pegaré encima de otro corcho o otro soporte y que la planta se vaya agarrando al siguiente soporte. Isabel me pregunta con qué agarras las plantas al corcho, sí, o al soporte. Pues, sí, a ver si lo tengo por aquí. Esto lo venden en los chinos. Es el nylon este que se utiliza para hacer las pulseritas de los niños. No sé si lo veis. Bueno, espérate, sí. me lo rojo al dedo. Sí. Parece hilo de pescar. Parece hilo de pescar, ¿no? Hilo de pescar no lo utilicéis nunca porque no es elástico y al crecer la raíz se estrangula y se corta. Esto es totalmente elástico, ¿vale? Esto permite que incluso la raíz pues se agarre, o sea, pueda engordar y no llega a cortar la raíz ni las hojas ni nada. Es totalmente elástico. O sea, es uno especial para pulseras, ¿no? Sí, bien, el chino hay de todos los colores. O sea, que no es, ya te digo, viene en este rollito, no es nada caro y bueno, y es que es lo que a mí mejor me funciona.
A ver, sí que es verdad que con el tiempo, pues de estar muy tenso y tal, se rompe, pero bueno, cuando ya se rompa la planta se supone que ya está establecida en el soporte, entonces no, vamos, yo hay muchas plantas que ya les he quitado los hilos y o se han caído solos y la planta no se ha desprendido del soporte. Entonces, pues, ya te digo, esto es lo que mejor me va y lo que mejor resultado me ofrece para este tipo de plantas. Esta, por ejemplo, que ya te digo que cuando llegó no la llegué a tocar, la he dejado tal cual me vino. Esta viene como en una especie de, como si fuera una media, muy pequeñita, o sea, no, es un hilo también un poco, sí, yo creo que es un cachito de media. No sé, bueno, es también elástico. Siempre utilizar, para agarrar orquídeas, siempre, yo por lo menos intento que el hilo sea elástico, del que sea, da igual. Y bueno, ay, me acabo de cargar una raíz. Bueno, en cuestión de, vale, pues vale. Luego teníamos también plantas tipo, que yo le llamo planta crasa, porque es que hay muchas orquídeas que parecen o se desarrollan más como un cactus que como una orquídea. Pues las mini laelias, hay algunos pleurotalis como el pleurotalis teres, las cattleya rupícolas, que suelen ser bastante pequeñitas, son compactas, con los bulbitos gorditos y las hojas muy, muy, muy duras. Ese tipo de plantas, el cultivo es directamente en piedra, a ser posible. Incluso yo le pongo un poquito de musgo, el musgo se llega a agarrar en la piedrecita, le da cierta humedad y ese tipo de plantas necesita que las raíces estén siempre muy, muy aireadas, que se riegue y consigan secarse sin ningún problema y no necesitan apenas sustrato. Entonces, se me ha olvidado traer una de esas, pero bueno, sabéis todos de cuál os hablo porque son pues las típicas cattleya estas chiquititas o laelias y son bastante habituales en las tiendas y en los catálogos de venta. Las rupícolas. Sí, las rupícolas, sí. Esas, si habéis mirado alguna vez dónde crecen, a mí me gusta mucho ver plantas in situ en internet y eso os da una idea de cómo cultivarla. Esas crecen a pleno sol, en una ladera donde cae el agua por la mañana, la riega y se vuelve a secar y están a pleno sol todo el día. Entonces, por eso tienen muchas veces el color rojizo, porque se ponen morenas, vamos. Es una defensa que tienen contra el sol, entonces eso les ayuda a vivir a pleno sol. Y esas, dándoles un buen riego por la mañana y dejando que se sequen y que les dé bastante la luz, con esas plantas, a mí, por ejemplo, las tengo en la parte alta del invernadero, que es donde más calor hay, donde más luz hay, y la verdad que bien, me van muy bien. Con apenas, ya te digo, 4 piedrecitas en un tiestecito de barro y me funcionan genial. Luego, pregunta José Luis, que sí, que bueno, pregunta. Más que nada confirma que con medias se utilizaban, bueno, y se utilizan hace tiempo para atar orquídeas, con medias de señora, sí, en tiras de media. Sí, sobre todo yo he utilizado las medias de rejilla. Las medias de rejilla, pues eso, cuando ya se te estropean que no las utilizas, pues me valía para atar orquídeas a los troncos. ¿Qué pasa? Que también hay que llevar cuidado cuando las pones con esfagno dentro de la media. El esfagno al final se queda demasiado húmedo, por lo menos a mí no me dio buen resultado y acabé acabé por desechar ese medio de atar las orquídeas. Pero sí, he visto mucha gente y yo lo he probado, el atar las orquídeas con trocitos de media, incluso con la media entera, meterla dentro y probar. Pero bueno, ese método lo deseché un poquillo, también por estética, porque queda mucho más bonito el que se vean las raíces y el que se vea la planta desarrollarse y cómo se queda pegada al soporte donde la hayas puesto, me gusta más. Pero sí, o sea, incluso hay las mallas estas de la fruta, que son de plástico, hay mucha gente que las utiliza. Y yo utilizo sobre todo para agarrar, por ejemplo, las Drácula esto es un cachito de la malla de sombreo que utilizo para el invernadero. Con esto lo grapo al soporte y ya cuando la planta, Pleurotalis, Dráculas, ese tipo de plantas ya se han establecido y se han agarrado
al soporte, esto pues lo quitas y se queda la planta perfectamente agarrada. Esto sobre todo cuando la estás sembrando. A lo mejor la estás pasando de una maceta a un soporte en vertical y entonces, claro, necesita atarse, porque hasta que la planta no desarrolla raíces nuevas, las raíces viejas no se van a pegar. Entonces, hasta que no saca raíces nuevas, la planta no se queda pegada realmente al soporte donde vive. Entonces, hay que ayudarla. Medias, pues ya te digo, cualquier malla de estas de la fruta, cualquier cosa que deje pasar el aire, que deje escurrir el agua, cualquier cosa de estas, funciona bien. Ya Perdona, depende de la vamos. sí. Que digo, ahora que, porque si no se me va la pinza y no lo digo. Dime. Ahora se me ha venido a la mente las mallas esas que se utilizan para atar carnes antes de ponerlas al horno. ¿Sabes que es una especie de malla elástica? Sí, eso también. Pero eso pues eso igual iría bien. Sí, hace lo mismo que como decía yo, de una media de rejilla. Es lo mismo. Incluso esa tiene más huecos. También depende de qué raíces sean. Si son raíces muy finas, pues a lo mejor no se te agarra bien. Pero bueno, eso es cuestión de probar. Yo lo que recomiendo siempre es que se pruebe y se hagan experimentos en casa de cada uno y que cada uno vaya probando lo que mejor le venga. Yo lo que también quería decir al principio que se me ha olvidado es que cuando alguien te dice es que esto se cultiva así, es que esto hay que tenerlo así, mira, no. Lo que hay que conocer es la casa de cada uno. O sea, nadie tiene la receta exacta, ni la receta perfecta, ni lo que utilizas tu pera con tus pafios, a lo mejor a mí aquí pues no me viene bien. Entonces a ti tú puedes tener una colección estupenda o yo puedo tener unos lepantes estupendos y mi fórmula en tu casa pues no ir tan bien a lo mejor como le funcionaría a otra persona. Entonces eso es esencial. El conocer, por eso hacía hincapié al principio, el conocer los medios que tú le puedes dar a la planta. Hay que probar un montón de cosas. O sea, como veis, yo estoy probando, todos los días me invento una cosa. O sea, veo algo en el chino y se me vienen a la cabeza un montón de cosas para utilizarla con las orquídeas. Y os invito a ello. O sea, es que una persona que, por ejemplo, nunca ha tenido... A ver, todos hemos tenido Phalaenopsis, Cattleya, las plantas, los Oncidium, todos esos son relativamente fáciles. A mí, por ejemplo, las Phalaenopsis se me dan fatal. Se me mueren todas. O sea, no he conseguido mantener una Phalaenopsis más de un año en mi casa. Es horrible, las tengo asquerosas. Las intento salvar del Ikea o de cuando las ya somos dos. Sí, no, es que no, tengo una todavía por ahí que es que ya me da pena. O sea, ya la voy a regalar porque es que aquí la pobre no quiere vivir conmigo. Entonces, hay que encontrar un poquillo y encontrar el tipo de orquídea que te viene bien, el tipo de orquídea que te gusta cultivar, sobre todo, y experimentar un montón. O sea, ahora veréis, ya te digo, yo intento siempre tenerlas naturalizadas. A mí este tipo de... Espera, que os pongo... A ver si tengo por aquí el... Es que no se va a ver bien, espera. A ver si consigo compartir. A ver, aquí. Se veía bien, ¿eh? ¿Sí? Vale. Es que claro, como la... Ay, espera. Vale, tenía las fotos aquí. Ah, mira, aquí. Vale. Tenía aquí las fotitos. ¿Dónde está? Aquí, vale. Pues con este tronquito intenté, o sea, según yo vi cómo crecían cuando estuve en Panamá, vi las orquídeas y cuando volví pues me hice este tronco. Y es exactamente como crecen en un árbol. O sea, es así. Lo que pasa es que yo he utilizado varios sustratos o un poquito de esfagno, aquí lo veis. La barbosella tiene un poquito de esfagno, que fíjate cómo está ya lleno de algas y está un poco asqueroso, pero bueno, poco a poco se va degradando y va cayendo junto con el agua. Perdona, Cristina, no vemos las fotos, ¿eh? ¿Cómo que no veis las fotos? Espera. Que pensaba que estaba compartiendo. Dame un segundo. Vale, aquí. Vale. ¿Ahora sí? No.
Ahora sí. Vale, ok. Vale. Es que se me había olvidado darle el clic de compartir. Vale, pues lo que os estaba enseñando en la cámara, pues es un tronco grande de un corcho, una corteza de alcornoque, que a veces me voy al campo por ahí y las veo por el suelo, porque nunca hay que quitarlas directamente del tronco. Los alcornoques ya sabéis que cada 9 años los van pelando y hay muchos trozos que los corcheros pues desechan y las dejan por ahí por el suelo. Entonces, pues yo en algunos momentos que voy al campo y tal, pues veo esto y se me ponen los ojos como, ya ves, voy cogiendo ahí que me lleno el coche. Bueno, en fin, este tronco medirá pues unos 40 centímetros más o menos. Entonces conseguí, pues aquí sembrar lo que os decía, a ver, ¿dónde está? A ver si puedo, ¿no ves? Aquí conseguí sembrar con Syncyk, ahora os hablaré de ello, ¿vale? Es un esfagno artificial que me está viniendo genial, lo estoy utilizando un montón y me va muy, muy bien. Luego el esfagno natural, que es el que veis en la barbosela, en la de hojas chiquititas. Este tiene ya 1 año y algo, no lo he cambiado nunca. Está ya muy negro, pero porque está colonizado de algas. Poco a poco se va degradando y se va escurriendo y va desapareciendo. Entonces las raíces se van quedando, si os dais cuenta, en la parte de arriba de la planta, las raíces poquito a poquito pues se van agarrando al propio tronquito. El Syncyk es un tipo de, bueno, aquí veis, es un tipo de fibra artificial. Es como, bueno, Braulio y yo le llamamos el peluchito. Es que es eso, que es un peluche, es una fibra de peluche. Entonces consigue tener una humedad bastante importante que durante la mitad del día pues queda, para las plantas mini le vienen súper bien y en un par de días consigue secarse por completo. Y bueno, yo con la experiencia que tengo todavía no se me ha pudrido ninguna planta utilizando el Syncyk, ninguna. O sea, lo llevo usando ya casi 1 año, más de 1 año, y todavía no se me ha podrido ninguna. Se me han secado, porque hay algunas que incluso necesitan más humedad. Pero ¿Y por dónde, perdona, dónde lo compras el Syncyk? Pues esto, ahora os digo, espera, voy a interrumpir y os enseño la cámara. A ver, ¿dónde estoy aquí? Vale. Esto yo se lo compré, bueno, Adam, al que conozca a Adam os lo puede pedir, igual que el higrolón. El higrolón también lo utilizo mucho, ahora os contaré. Ya te digo, son hebras de... Pues eso, sí, enseña la etiqueta que escribiremos cómo se escribe. Syncyk, la primera con Y. ¿Lo veis? Pero vamos, esto que tampoco te rayes porque hemos descubierto que en el chino venden una lana para hacer jerseys que son como de, no sé esto cómo se llama, yo no tejo ni coso. Vienen, pues eso, como de peluche. La gente lo utiliza para tejer jerseys. Yo esto lo he visto en jerseys, como una chenilla o algo así. Y ¿Tú vives en el chino? ¿El qué? ¿Tú vives en el chino? Que si yo vivo en el chino, no, pero voy mucho. Porque lo visitas mucho. A ver, tú piensa que todo lo que sea especializado es caro. Entonces, si tú te buscas la vida y buscas algo parecido, que sea un poco genérico, que sirva para otra cosa y tú le encuentres la funcionalidad para lo que tú necesitas, nos vale. Yo utilizo de todo, utilizo de todo. Y ya te digo, me vienen muchas ideas cuando voy al Leroy Merlin o cuando voy a sitios así de bricolaje, al chino. Es que ya te digo, el chino es una maravilla. Entonces, con lo del tema del Syncyk, no os comáis la cabeza porque esto sale muchísimo más barato. El Syncyk, esta bolsa de Syncyk valía como, no sé, 10 o 12 euros. Y esto vale 1 pavo, 2 pavos. O sea, es que es muy barato. Ventajas. Es totalmente artificial, no se degrada. Yo incluso cuando se pone así un poquito lleno de algas o a lo mejor coge, pues eso, del abono y tal, lo quiero lavar, pues simplemente lo quito, lo lavo con jabón y agua, lo escurro y lo vuelvo a colocar. O sea, es algo que se puede reutilizar. Y ya te digo, para cuando... El otro día pues, me preguntaron el tema del esfagno y si queréis pues podemos comentar. O sea, yo el esfagno con esto
lo he conseguido eliminar de muchísimas de mis macetitas. Entonces, esencial, maceta de barro. De plástico utilizo muy poquitas. Maceta de barro. Dentro, pues ya te digo, podéis poner cualquier tipo de sustrato, dependiendo de lo que hablábamos antes, de lo de las raíces y el tipo de cultivo que le queramos dar. Y simplemente con la maceta de barro, abajo unas piedrecitas y sin zinc, o sea, las raíces envueltas en el peluche, a mí me está dando muy buen resultado con las minis, con las orquídeas mini, como os decía. Este tipo de orquídeas, estos son lepantes, que es de los que nunca paran de florecer. ¿Se ve algo? ¿Se ve bien? No se ve nada, ¿no? A ver, sí, espera. Sí, se ve perfecto. Y espera, le voy a dar un poquito. Bueno, perfecto, a ver. Bueno, vista el tamaño, no, se veía casi mejor antes, ¿eh? ¿Sí? Es que le puedo dar un poquito vale. Bueno, pues el tamaño de las hojitas pues es el tamaño de una uña. Las flores son diminutas. Y luego, pues el sustrato que tiene simplemente es, pues eso, el peluchito y fuera. No tiene más. No tiene más misterio. Yo esto ya te digo, mira, incluso le está saliendo hasta musgo. Es acrílico, ¿no? Este peluchito. Pues. Pregunta hombre, José Luis. Acrílico, yo qué sé lo que es. No tengo ni idea. Pero vamos, lana no es. Lana no es. Sí, es artificial. No es natural. Esto acrílico, es que no sé exactamente qué es acrílico, pero vamos. Vale. Ya te digo, es una hebra de peluche. Es que ya te digo, cuando lo veáis, es que lo vais a ver. Lo vais a saber. El que yo compré en el chino viene pues en rollos. Os acercáis en la zona donde venden la lana y todo eso. Y las hay de un montón de colores, entonces pues el que más os guste. Yo la intenté comprar solo negra, pero negra entera pues no quedaba. Entonces esta es azul marino y blanca y bueno, queda chuli. Esta queda guay. Tengo por aquí algunas fotos. Espera, comparto otra vez. A ver, espera. Ay, es que me da... Ay, perdón. A ver, ¿dónde está aquí? A ver, aquí. Vale, a ver si os lo puedo enseñar. Que tengo un Scaphosepalum. Mira, no, es una restrepiela. ¿Lo veis? Este es el peluche que compré en el chino. ¿Se ve? Sí, se ve. Abajo de todo, ¿no? Sí, todo esto, lo gris y lo blanquito, eso es el peluchito. Y como veis, mira, le está saliendo el musgo ya por encima, las raíces se meten dentro, salen, se agarran a la corteza de alcornoque. Es lo que te iba a decir, ese musgo ya te ha nacido ahí, es de... Sí. ¿Lo has aportado tú? No, el musgo se esparce como una bestia. Cuando en el invernadero tenía muchas macetitas que ya venían del fabricante, o sea, del vendedor, ya venían con el musguito y teniendo una humedad adecuada, o sea, es que se esparce y se reproduce maravillosamente. Yo incluso lo suelo cultivar, pero a ver si tengo alguna foto. A ver, es que creo que tenía por aquí una foto. Mira. Yo lo pongo en sustrato tierra normal, ¿vale? Tierra de maceta normal y corriente y se reproduce súper bien. Entonces yo esto lo reproduzco en una macetita y cuando lo voy necesitando lo voy sembrando en las plantas nuevas que voy trayendo. Y se esparce como un loco. O sea, es que tengo el invernadero llenito de varios tipos de musgo además. Y tengo uno que es más, bueno, crece más en las zonas secas, otro que crece en las zonas húmedas, otro que tiene hebras más larguitas, o sea, no tengo problema con el tema del musgo y es muy agradecido. Hay que llevar cuidado de que la planta tampoco te la colonice entera porque la llega a aguar, pero bueno, llevando cuidadito pues tampoco se tiene ningún problema. Mira, este es lo del Synthetic
¿qué os decía? Esto es una plaquita de barro que hice yo en un taller de la asociación. Un poquito de Synthig y un Porroglossum. Este es el Porroglossum Portillae. Nada, pues lleva aquí ya 1 año y pico sembrado y pues nada, está ya desarrollando sus raíces por dentro y por fuera del medio sin problema ninguno y absorbe el agua perfectamente, los nutrientes perfectamente, no llega, se queda bastante aireadito, o sea, como es mullidito, pues no tiene problema de compactación ni veo que salgan hongos. Algas sí, algas le salen un montón, ya lo veis. Pero hongos todavía no he detectado que... Yo creo que al hongo no le gusta este tipo de sustrato, entonces me está gustando mucho. Y luego, a ver, con este medio, ya te digo, para las pequeñitas las estoy utilizando un montón. Y bueno, volviendo al... A ver, espera. ¿Dónde estoy? Aquí. Volviendo al tronquito este que os contaba, aquí pues veis que hay algunas que no llevan nada, absolutamente nada. Hay algunas que se agarran directamente al corcho sin problema. Y esto pues es gracias pues eso, a tener una humedad más o menos constante y bueno, estas tengo varias varas en proceso. Una Stelis, esto es un Sigmatostalix, que tiene 2 varitas. Este también es muy agradecido. Este todos los años florece y no tiene problema. Perdona, ya que no pregunta nadie, pregunto yo, porque aquí nadie pregunta nada. Tú haces algo, porque claro, tú riegas muy a menudo, casi cada día, ¿no? Entonces, a ver, en ¿no verano... se te pudren? ¿Le das tratamientos de fungicidas periódicamente o...? A ver, yo voy observando. No le doy periódicamente, solo cuando es necesario. Incluso hay veces que le doy solo a una planta. Yo el tema del fungicida intento no hacerlo de forma habitual. ¿Por qué? Pues porque hay hongos buenos también en los corchos y tienen que crecer. A mí me salen, en algunos soportes me salen setas. He subido alguna vez alguna foto al Instagram. Hay hongos que son beneficiosos, que no atacan a la planta, simplemente degradan el corcho, degradan el soporte donde las tienes, pero es que de forma natural eso existe en la selva o en el bosque o donde ellas crecen. El problema está cuando los hongos malos, por decirlo de alguna manera, atacan ya la planta porque y sea una enfermedad para la planta. Entonces sí, esa planta hay que sacarla, hay que aislarla, hay que ver qué le pasa. Yo de enfermedades pues tampoco, más que nada por observación. Entonces si los bulbos están afectados, pues empiezo a podar, empiezo a cortar y hay muchas veces que es que si el hongo está dentro del sustrato, ves que de repente una masdevallia que la tenías ayer preciosa, a los 3 días ves que de repente se te queda calva. Entonces, pues algo le pasa, algo le pasa y eso suele ser normalmente por problemas en las raíces y hay muchas veces que es por no elegir bien el sustrato o por regar mal o porque simplemente la planta pues no está cómoda donde la has puesto. Entonces, a ver, el tema del fungicida, pues cuando sea necesario, espera, yo no estoy todo el día... A ver, yo dentro del invernadero tengo una pistola de fungicida, ¿vale? La tengo siempre ahí disponible, pero no hago un riego con fungicida todo el invernadero. Cuando es necesario, normalmente es en invierno cuando tengo más problemas, porque hay más fresquito, las plantas están un poco tocadillas, no están tan fuertes como en primavera o en otoño y se me genera más hongo, claro, y bacteria y de todo. Entonces ahí sí que la observación es súper importante. Cuando tú ves que una planta se te pone mal y la de al lado también, pues háztelo mirar, porque ahí algo te está fallando. Entonces, pues claro. A ver. Hemos visto las fotos que has enseñado tu invernadero. Sí, esto en verano mantenerlo a una temperatura puede ser complejo, ¿no? Porque te da el sol de lleno. Yo el invernadero lo tengo al sol completamente. O sea, lo que sí que pongo es un sombreado de un cañizo más oscuro y más denso. Entonces el invernadero se me queda, la parte de arriba le doy muchísima sombra. Eso me baja 3 o 4 grados. Luego la nebulización constante, cada 3 minutos, 10 segundos. O sea, es agua todo el día. Y el riego, pues fíjate, he llegado a regar 2 veces diarias o 3.
En verano, por ejemplo, sí que tengo el invernadero abierto, o sea, totalmente abierto. O sea, la parte de arriba, la ventana de arriba la tengo abierta y la puerta está abierta. Entonces, pues, intento Claro, que se seque también. Pensad que Cristina es un mérito hacer lo que hace, ¿eh? Porque en Madrid, ella vive en Madrid, y en Madrid tienen un clima súper seco. Súper seco, en verano es horroroso. A mí el invernadero me he llegado a descuidar algún día y cuando he vuelto la temperatura estaba en 35-40 grados, ¿eh? Y te veías ahí las Drácula de frío tan campantes. ¿Por qué? Pues porque tienen un ventilador constante y porque tienen agua constante. Entonces el propio ventilador va refrescando. Y eso es algo que ya te digo, yo tengo un ventilador que creo que lleva 2 años sin pararse. Es uno de estos, no sé, lo compré en una tienda de componentes de estos de frigoríficos y cosas de estas, no sé, es un extractor. Yo creo que lo utilizan para los extractores de las cocinas. Esos son los mejores, son los que se utilizan para las cámaras frigoríficas. Sí, pues algo de eso debe ser. Yo lo he tenido con el cuadradito y el ventilador, te lo venden sin nada, o sea, sin carcasa. Pues 7 años funcionando 24 horas al día. Sí, yo nunca lo paro. Ya te digo que estoy viendo a ver cuándo se va a romper porque no se ha parado nunca. Nunca. Lleva 2 años y pico. Isabel nos pregunta a dónde orientas ese ventilador. Si lo orientas pues a una planta o lo orientas al techo para repartirlo mejor o... No, ahora os digo, el ventilador está en el suelo. El ventilador enfoca al suelo y os explico por qué. Yo en el suelo del invernadero tengo está sobre la terraza, o sea, no lo tengo en una tierra ni en un sitio que refresque para nada. Entonces, y además tengo el problema de que eso cae al piso de abajo. Entonces, claro, yo tuve que poner una tela de estas que son como de caucho, que las venden en el Leroy Merlin también por metros. Entonces, toda la parte de dentro del invernadero, todo es de caucho. Entonces, hago como una bañera. Encima de ese caucho, pues compré un suelo de estos de plástico que se pone en las terrazas y los jardines. Entonces, siempre hay una película de agua, siempre, constantemente. El ventilador lo que hace, bueno, y delante del ventilador tengo una bandeja toda llena de lechos, también con 2 dedos de agua siempre. Entonces, ¿qué pasa? El ventilador enfoca al suelo, hace evaporar el agua y eso da un fresco en la parte inferior del invernadero. Si tiene agua suficiente y el ventilador está orientado bien, eso hace evaporar el agua muchísimo. Y eso te baja, pues a ver, te puede bajar también 5 grados. Eso no es una humedad natural constante. ¿Y ese ventilador, cuando riegas tanto, no se te moja? Escurre el agua, no he tenido problema de momento. Se moja a veces, sí. Pero como está abierto, el agua se seca y ya está. No me ha dado un calambre todavía. No me he electrocutado aún. Vale, buena referencia porque a veces piensas que cualquier ventilador, claro, estos son industriales. Sí, a ver, también te digo, todo lo que son los empalmes de los cables les he puesto protección, o sea, lleva cinta aislante para aburrirte, o sea, lleva ahí, no entra agua fácilmente. Y lo que es la turbinilla que lleva, pues es que el agua, a ver, no enfoca ningún chorro de los que tengo, no enfoca directamente al ventilador. Entonces no le cae agua, pero sí que le cae, o sea, le salpica seguramente. Pero ahí está. Ya te digo, alguna vez sí que he tenido algún problema dentro con la calefacción o con otras cosas y me ha saltado el automático. Entonces me doy cuenta que algo falla. Entonces enseguida pues voy para allá y veo a ver dónde está el cable pelado. pero sí. Porque la electricidad y el agua no son buenos amigos, ¿eh? No, que te puedes morir, vamos, que eso te pega un calambrazo cuando entras y flipas. Entonces, pues hay que llevar cuidado con esas cosas. Yo lo que tengo, todos los cables y todo lo que son enchufes y tal, lo tengo dentro de una caja estanca. Lo pedí por Amazon. Es una caja más o menos de unos 20 y 25 por 15 o por ahí más o menos. Y cierra hermética. Entonces, una vez me entró agua porque no la cerré bien y se me fue el automático de la casa, claro. Entonces dije, ¿dónde está el error? ¿Dónde está? Hasta que llegué y estaba encharcado de agua. Se había metido el agua adentro. Entonces, claro, imagínate que no te das cuenta o lo que sea. Lo que pasa que es eso, que el automático salta enseguida. Entonces, al final
Al final lo ves de dónde viene el cortocircuito. Pero sí, eso es peligroso. A ver, con el tema de tener aparatos eléctricos dentro del invernadero hay que llevar muchísimo cuidado. Mi hermano cada vez que le cuento las cosas me riñe, pero bueno, de momento aquí estoy, sigo aquí. No me he muerto de un calambrazo. ¿Y el abonado qué tal? ¿Siempre que riegas con agua o siempre pones abono? A ver, el abonado normalmente cada 7-10 días, durante normalmente todo el año. Hago yo la mezcla, os invito a que veáis, bueno, tú sí que lo viste, durante la cuarentena los de Finca Drácula hicieron una serie de directos, hicieron, pues no sé si son 7 o 8, sobre el abonado, súper interesante, súper didáctico y más o menos he pillado el tranquillo al abonado. El tema del pH, por ejemplo, yo no lo había medido en mi vida, hasta que vi ese directo con el chico este de Finca Drácula. Me compré un pHímetro y me compré espérate, los aparatos estos. Sí, hay que recordar. Esto mide el pH y esto mide la salinidad. Entonces, pues oye, yo ahora no voy a entrar ahí tampoco. Pero os recomiendo que al que le interese abonar un poquito con cuidado, veros ese monográfico de directos porque está súper bien y lo explica, vamos, es que cualquier persona, además, no hace falta tener nociones de química ni nociones de nada para poder entender lo que el hombre te está diciendo. Entonces, con estos aparatitos y siguiendo un poquito las nociones que el chico este da, pues he conseguido optimizar un poquito desde entonces, optimizar un poquito el abono, porque antes lo echaba como, voy a echar abono, ala. No medía nada. No... O sea, pHímetro y conductivímetro, ¿no? Exacto, sí, para medir la salinidad y para el pH. Entonces, yo lo que utilizo es, espera, os enseño también si queréis el abono. A ver. Esto es los abonos que yo utilizo. Abono de mantenimiento y abono de floración. Además, los mezclo. En el mismo abonado he hecho una poquita cantidad de cada uno. En el de mantenimiento es un 20-20-20 y tiene microelementos, pero no me dice cuál. Sin embargo, en el de floración es un 12-5-24 y aquí sí que me dice que tiene magnesio y otros microelementos. Entonces, a mí lo que me interesaba era el tema del magnesio, porque como tengo mucha luz, se me ponen muy amarillas las hojas. Entonces, con el magnesio consigo reverdecer un poquito las hojas de las que están muy amarillas. Bueno, he hecho la mitad de la dosis que me pone aquí. Aquí pone 1 gramo cada 10 litros. 1 gramo cada 10 litros de agua. Pues yo he hecho más o menos cada 3 litros. No, yo le he hecho más cantidad entonces que lo que viene aquí. Le he hecho 1 gramo mezclando los dos cada 3 litros. Y luego, con la conductividad siempre intento que no suba más de 300. Entonces riego con... No me riña, espera, ¿vale? Riego con el agua que saco de la secadora. Yo tengo... O sea, abono con el agua que saco de la secadora. Es una secadora que va por vapor, entonces tiene un depósito. O sea, no me lo echa al desagüe. Lleva un depósito que almacena el agua. Entonces ese agua hay que cambiarla de vez en cuando. Y ese agua es como agua destilada, porque no es de la evaporación. Es como agua destilada, pero tiene a mí me da de conductividad me da 5 o 10. Entonces no es agua pura del todo. Bueno, pero es muy buena, 5 o 10. Claro, no, y además huele de bien, huele a suavizante. Entonces, la historia es que yo a ese agua, que es vapor de agua en realidad, el abonado lo utilizo con ese agua solamente. Entonces, se me queda más o menos en una conductividad de unos 150, 200 como mucho. Y luego el tema del pH. Hay veces que está un poquito ácido. Si riego con agua del grifo se me queda muy básico. Entonces le meto un poquito de ácido cítrico, pero un pelín, una pizquita.
como una pizquita de sal. Hay que recordar que Cristina vive en Madrid y en Madrid tienen muy buena agua. Sí, pero yo vivo en Alcalá, cuidado, no vivo en Madrid. Yo vivo en Alcalá de Henares y no tengo tan buena agua como la de Madrid. Aquí Pensaba que todos tenían la misma agua. No, aquí es diferente. La de Madrid es la leche. O sea, la de Madrid es que además el sabor y todo es buenísimo. Pero la de Alcalá es diferente, viene de otro canal, entonces no es exactamente tan buena. Ojalá tuviera yo el agua de Madrid. Pero bueno, aquí no nos podemos quejar. Tenemos agua bastante aceptable y para regar simplemente con el agua del grifo. ¿Has medido con esos aparatos cómo te viene el agua de tu grifo? Sí. Viene con unos 100 y pico de conductividad y con un pH de unos 8, más o menos, 8 y algo. Sigue siendo más buena que la de Barcelona. Sí, no, eso está claro. Entonces, yo uso el ácido cítrico para bajar el pH a un 7,5 más o menos. Y luego, si veo que me baja demasiado, le meto tierra de diatomeas para conseguir ya te digo, 7,5 más o menos es con el agua, es el pH con que suelo regar. Perdón, abonar. El riego con agua normal, del grifo de la manguera y punto pelota. O sea, no tiene más. Intento siempre regar por la mañana para que luego ya por la noche estén secas y evitar el tema del hongo y bueno. Y luego súper importante, esto para mí es magnífico. La vitamina B1. Se compra en farmacias, el nombre comercial es Benerva, vale como unos 3 euros y pico y te vienen como 30 comprimidos, me parece. Entonces yo con el molinillo de café meto los comprimidos y lo consigo hacer pues un polvillo súper fino. ¿Benerva dices? No, Benerva creo. Benerva, ¿B sí. o me? Con B de Barcelona y la V al final, o sea, con B y V, Benerva. Es que la caja la tiré el otro día porque lo gasté y la tiré. Pero bueno, a ver, tú pides vitamina B1 y ya está. Incluso en los herbolarios hay, pero sale carísima. Yo la compro en la farmacia. Y bueno, y esto, una pizquita en cada riego, esto lo que hace es pues promover el crecimiento de raíces. Y incluso alguna planta deshidratada que tengo que quiero que eche raíces, durante 3 o 4 veces la abono con Benerva y le echo un poquito más de la cuenta y consigo que en un mes empiece a echar raíces, sobre todo los bulbos estos que se quedan así un poco viejitos y tal, y los nuevos crecimientos que a lo mejor se los come alguna babosa. Mano de santo. O sea, la Benerva promueve las raíces un montón. Hay gente que utiliza el Super Tribe, hormonas. Yo de eso no utilizo nada. Las hormonas no están comprobadas que las absorba por las raíces. Las hormonas, si tú le das todo lo que necesita la planta, la propia planta genera sus propias hormonas. Entonces, no lo he utilizado nunca. Hay gente que dice, pues a mí me va muy bien y tal. Pues yo la verdad que no me ha hecho falta, no me he metido tampoco ahí. Y bueno, y poco más. Si te pregunta qué dosis le pones de vitamina B1. ¿Qué dosis? Ojo, una pizquilla. Mira, pues a ver, coges... A ver. ¿Y cada cuánto? En todos los riegos. O sea, perdón, en todos los abonados. Cada 7 días, pues cojo el palito de la cuchara de café, el palito, y más o menos esto, más o menos, una pizquilla. Esto iría en unos 2 litros, con 3 litros, 2 litros, 3 litros, depende de la botella que utilice. Pero vamos, con esto además no hay problema de pasarse, no es malo, vamos, no es tóxico. Entonces, pues nada, eso con que la planta lo toque, promueve la raíz. Y a ver, ¿qué más os quería enseñar? El tema de los sustratos, que también, a ver, es que no sé si lo vais a ver. Si lo vuelco, es que no quiero tirarlo en el ordenador. Estos son los sustratos que utilizo para hacer las mezclas de la Pleurotalis y de la Rhodiobaria. Se ve bien. ¿Se ve guay? Vale, pues aquí Y lo que es porque se ve diferentes colores, pero... Claro, a ver, el primero sería carbón. Y con carbón, por favor, no echarme el carbón de la barbacoa.
Esto es carbón de hogueras que hace la gente o cuando voy al monte y veo que han quemado algún escombro o algún árbol hay quemado y tal, pues allá que voy me lo echo en una bolsa. O sea, esto es cuando he visto que a lo mejor ha habido algún incendio y he pasado al cabo del año o he pasado por allí, he cogido el propio carbón de los árboles del campo. Luego, perlita. Estos son trocitos de... Esto lo venden en bolsas en el vivero que voy. Es corcho, pero hecho trocitos, muy pequeños. No sé si se ve bien. Es corcho sin más. Y luego la corteza de pino, que está así tan chiquitita, es que es muy, muy pequeña. Este tipo yo solo la encuentro en la tienda de Todo Orquídea, de Pepe, de los valencianos. Ahora mismo la tienen agotada. Fui a comprar el otro día y la tenían agotada. Entonces, a ver si la trae prontito. Porque pero Orquiata hace una medida de 3 milímetros, de corteza. Sí, Más pequeña. pero ¿cuánto te cuesta el Orquiata? Hombre, no sé, cuesta 4 euros. Ah, no, el saquito de 2 litros me parece que es, o de 4 litros. 5 litros. 5 litros me 5 parece que litros, 4 cuesta. euros. Bueno, también sale bien. Lo que pasa es que yo también cuando pido Todo Orquídea, como pido un poco de todo, pues aprovecho y yo qué sé, que a lo mejor necesito renovar pues lo típico, las tijeras de podar, el alcohol isopropílico, todo esto lo compro directamente a ellos y como tienen un montón de variedades de material, pues aprovecho también para comprar los saquitos estos. Además vienen en unas bolsitas con autocierre y lo preparan ellos y me resulta muy cómodo también. Pero bueno, sí, a ver, que eso seguro que hay más nombres comerciales o hay más casas que lo hagan. No es... Que no me pagan los de Todo Orquídea, ¿eh? Que bueno, oye, que la publicidad también. Bueno, y luego, para los fondos de los tiestos, utilizo la roca volcánica para que pese un poquito y que la maceta luego pueda escurrir bien. Y luego, pues el famoso esfagno. Esto lo mezclo un poquito con el sustrato que habéis visto, ¿vale? Lo mezclo un poquito. Hago, pues eso, para que entre los trocitos de pino y entre la arlita y entre el carbón y tal haya un poquito de humedad. Puedo utilizar esto, puedo utilizar trocitos del Synthik que os enseñé antes. Y bueno... A ver, por aquí... Porcentaje de plantas que tienes montadas y plantas que tienes en maceta. A ver, pues porcentaje, ni idea, pero o sea, es que también depende, porque como hago pruebas, hay muchas veces que divido una planta y un trocito la monto y la otra voy a ponerla en maceta para ver qué tal me va. A ver, yo creo que tengo más montadas. Espera, si queréis os enseño el vídeo del... Dile que sí. Eso. Venga, Eso, el invernadero. A ver, está un poquito en baja calidad, ¿vale? No... A ver, ¿dónde está aquí? Vamos a ver. No he conseguido subirlo a Google Fotos en alta. Entonces, a ver, espérate. ¿Dónde está? Perdonad, que soy un torpe. Bueno, esto es un keiki de un Pleurotalis. No, esto es de un Lepantes. Eso cuando las plantas se me estresan un poquito, en vez de darme flores, me dan keikis. Y tengo plantas que no sé lo que son porque nunca han florecido, pero divisiones me dan un montón. Vale, a ver si consigo poneros el vídeo. Bueno, el invernadero, como veis... ¿Se me oye encima del vídeo? Sí, perfecto, se te oye, Vale, sí. vale. Perfecto, pues nada, el invernadero, como habéis visto, está a pleno sol y lo que hago en verano es cubrirlo con sombrillas y con un cañizo. Ahí se ve regular, lo siento. Bueno, como veis, hay muchas que están en macetita y la mayoría están montadas. Porque necesito que se escurran. O sea, necesito que al final del día la raíz esté seca. Entonces la mayoría las tengo montadas. Esto sería la parte izquierda del invernadero, que está orientada al sur y da más luz y más calorcito, siempre, tanto en verano como en invierno. Ahí tengo los Bulbophyllum, enciclias,
Veo que en la parte de abajo, ¿qué tienes? ¿Por expand en las paredes? Sí, sí, porque eso me aísla bien del frío y como tengo abajo la calefacción, no sé si se verá ahora en el vídeo, tengo un radiador de estos de aceite pequeñitos, entonces así no se distribuye el calor mucho, en vez de salirse hacia afuera, se eleva hacia arriba. Entonces, bueno, aquí tengo las arangis y algunas así africanas. Coelogines, un dendrobium medusa por allí. Luego tengo las bandas y las que tienen raíces grandes, como ves, hacen como una especie de parapeto para el sol y hacen sombra a las que vais a ver ahora. Arriba las caleyas, alguna planta carnívora, las bandas, todas las bandáceas las tengo arriba. Dendrobium, bulbophyllum, todos esos están que le dé más la luz. Porque mal se ve. Se ve un poco mal, lo siento. Es que lo ha subido en baja calidad el Google. No, pero se ve, ya la idea ya la vemos bien, ¿eh? Sí, pues sí, toda la parte de abajo es poliespan. Y las pincho directamente ahí. Los soportes los pincho directamente en el poliespan. Antes tenía una malla, pero no sé, ahora lo tengo así. Pregunta Ana, ¿el riego del Venerva, qué lo haces? ¿Foliar o lo haces en el sustrato? Lo hago por todo. O sea, con el abono yo cojo una pistola y tiro a todo. A todo. Baño la planta entera. El abono no lo he hecho, no saco las plantas y las remojo, no. Yo cojo tal cual están, tal cual las veis ahí. Cojo una bombona de estas de fluf y voy abonando igual que si fuera un riego normal. Primero riego siempre. Primero riego y al rato vuelvo otra vez y ya he hecho el abono. Pues ahí veis, todo lo que son plantas así más de humedad, pues todas están cubiertas de musgo. En esta zona del invernadero es que el musgo sale solo. Ya te digo, cuando una planta lleva ya un año, aquí ya está cubierto, todo el soportito está cubierto de musgo. Y bueno, ahora cuando compras o pides, haces un pedido de miniaturas, sí. ¿Tú buscas más o menos que se adapten todas al mismo clima? O sea, ¿buscas que se adapten a las que tienes ya en casa? ¿O más o menos todas aguantan lo mismo? A ver, como veis están todas juntas. Mira, por ejemplo aquí el invernadero estaba a 20 grados y una humedad de 60. A ver, están todas en el mismo habitáculo. Entonces, lo que hago es tenerlas por zonas. Hay una zona siempre que es más oscura y más fresca y otra que es más cálida y más luminosa. Y luego juego también con la altura. La parte de arriba para las que necesiten más luz y la parte de abajo para las que necesiten menos luz. Y luego esta parte que estáis viendo, aquí tengo los dendros que necesitan secano en invierno. Entonces esa parte no llega el agua. Esa la tengo que regar a mano cuando toca. Y bueno, a ver, cuando compro plantas, lo que miro es eso. O sea, en iOSP te viene además muy claro el tema de la temperatura que necesitan. Entonces, ¿Y cuando te tienes que ir de vacaciones, cómo te lo montas? Pues a ver, cuando me voy de vacaciones... espera, voy a parar el vídeo. Vale. Cuando me voy de vacaciones, yo el agua la tengo con 2 programadores. Tengo un programador para nebulización y otro programador para el riego. Por ejemplo, me voy de vacaciones en agosto, ponle. 40 grados a la sombra en Madrid. Riego por la mañana y por la tarde. Y por la tarde me refiero a las 8, o sea, 8 cada 12 horas, ponle. La nebulización está constantemente puesta 24 horas. Cada 3-5 minutos, 10 segundos de nebulización. Y con eso consigo, ya te digo, y el invernadero abierto. El invernadero totalmente las puertas abiertas. Y consigo mantener la humedad bastante bien. La temperatura es imposible controlarla, es imposible. Entonces... Tú tienes una ventaja también en Madrid, que con que tenéis bastante sequedad en el ambiente, no tenéis humedad, sois de
de humedad baja, al pulverizar logras evaporar y al evaporar enfrías. Correcto. Cosa que en Cataluña eso no pasa. Bueno, perdón, Claro, en Barcelona. la humedad relativa es mayor. Entonces, el tema de la nebulización tendrías que cerrar. Necesitarías cerrar el invernadero para que te funcione. Es diferente. Al tener la humedad relativa mayor, la nebulización a lo mejor no es tan efectiva. No consigues bajar la temperatura. Ya sabemos de qué va ya. Claro, Pero por eso bueno. vosotros lo tenéis al revés. Vosotros la temperatura la tenéis menos extrema y la humedad mayor. Y yo tengo de todo. O sea, tengo en invierno controlar. Yo riego muy poquito en invierno. Intento no mojar las hojas, regar solo la parte del tiesto, riego a mano. En invierno el regar con que se me moje todo el invernadero es mortal. Entonces riego a mano con la pistolita. Y en verano sí, en verano vamos, o sea, cuanta más agua mejor. O sea, y intento siempre, pues eso, que sea muy temprano por la mañana y un par de horas antes de que salga de noche, para que le dé tiempo a secarse. Ya te digo, yo rego a las 8 y a las 9:30 ya están las plantas secas. Entonces, genial, porque me han acumulado mucha agua y por la noche pues nada. Abren estómagos y ya funcionan. Lo que está claro es que hay que adaptar cada uno a donde se encuentra, hay que adaptar el cultivo a las condiciones que tiene exteriores y de humedad y de temperatura. Cada casa es un mundo también. Sí, no, eso es esencial. O sea, tú no te puedes coger y sin conocer las condiciones que tú vas a tener, ponerte a comprar plantas porque no las vas a conocer. Hay que empezar poquito a poquito. Empiezas con un Pleurotalis o una más de Valia. Luego, pues, oye, los Oncidium, estos chiquititos y los dendros chiquititos, que eso es la verdad que dan muy buen resultado y para aprender son maravillosos. Luego las bandáceas pequeñitas también dan buen resultado y te ayudan a aprender. Y luego ya pues te metes en cositas más de frío, que puedas tú controlar poco a poco. Tampoco es que te compres una colección de Dráculas, de 20 Dráculas sin saber dónde las vas a meter. Luego igual, cuando por ejemplo sufres un cambio de casa o te tienes que mudar, si lo habéis sufrido alguna vez, la mitad de plantas se te van, porque no van a tener las condiciones que ellas estaban acostumbradas. Luego, por ejemplo, yo hay muchas veces que cuando no sé qué planta, a lo mejor si me va a ir bien o no, intento comprar la planta joven, porque se adaptan muchísimo mejor que si metes la planta adulta directamente. Entonces, desde pequeña hay que tener un poquito más de paciencia. Sí, tienes que tener paciencia, pero desde que es pequeñita la planta se va acostumbrando a lo que tú le puedes dar. Y eso, a ver, una planta que viene de un vivero, una planta que tenga 3, 4, 5 años en el vivero con unas condiciones de luz y con unas condiciones de humedad perfectas, llegan a tu casa y lo primero que hacen es tirarte todas las hojas, porque o se ponen amarillas. Sin embargo, cuando tú has traído la planta de chiquitita, es como un niño, es que es lo mismo, es lo que tú le enseñes, se adaptan mucho mejor. Yo por lo menos es la experiencia que tengo. Entonces sale más barato también y puedes tener más cantidad y también vas experimentando. Porque una planta que te ha costado 3 euros o 4 euros, pues no te duele lo mismo que una que te ha costado 30. Entonces, pues te quitas el miedo también de experimentar. Es decir, bueno, si la mato, pues como son baratas, no pasa nada. Y con eso se aprende un montón. De verdad, eso cuando veáis botecitos de flask o cuando veáis planta joven en venta y tal, que ya te digo, hay vendedores que las tienen por 5 o 6 euros, una plantita, y a lo mejor te viene, no sé, un Bulbophyllum. A ver, ¿dónde está? Sé que lo he montado ya. Por ejemplo, yo he comprado esta, que es una Polystachya bella, que como veis, pues me viene con 2 bulbitos. Entonces con esta, pues lo primero que hice fue sacarla del tiesto. Y ahora veré dónde la pongo, pero con este tipo de plantita, pues por 5 euros tampoco me duele. Si me la cargo, pues no pasa nada. Pero me da para experimentar. Y luego, pues a ver. Chicos, pabilaros a preguntar, porque se ve que os explica tan bien Cristina que lo entendéis todo. Sí, debe ser eso. No sé cuánto tiempo llevamos, espera, llevamos ya 1 hora y media, creo, ¿no?
Que si, oye, que si veis que Por la ahí. gente tiene que hacer cosas, Una hora y cuarto más o menos. Más o menos. sí, bueno, pues a ver Por ahí. si veis que, pues eso, que tengáis que hacer cosillas o lo que sea, pues otro día podemos retomar y nos preparamos un tema concreto. Porque esto ha sido muy genérico, o sea, os he querido hablar pues de todo, o sea, es que tampoco... No, es lo que interesa, hablar de todo un poco. Eso Sí, es lo que sí. interesa. Hombre, a mí lo que más sí se me queda, espérate que estoy leyendo la libretita que tenía preparada. Pero bueno, hemos hablado un poquito de todo. El tema, pues eso, el tema de la luz, por ejemplo, que me preguntabas ayer, que yo no tengo iluminación dentro del invernadero, no tengo iluminación artificial. Entonces a mí, por ejemplo, en invierno tengo muchos problemas con el tema de los hongos y con el tema de las bacterias porque es que a las 5 de la tarde es de noche. Donde las plantas viven, pensar que tienen casi 12 horas de luz y casi 12 horas de noche. Entonces, pues se tienen que adaptar a eso. Yo ya te digo, consigo floraciones cuando los días empiezan a cortar y cuando los días se empiezan a alargar. Cuando, por ejemplo, es de noche total, me cuesta un montón que florezcan. Entonces, hay muchas veces que las chuto un poquito de abono, más de floración o tal. Entonces, juego un poquillo con todos los parámetros que la planta necesita. El tema de la humedad y la temperatura, más o menos, intento que en invierno sea constante. Pero la luz, yo ya te digo, no he pensado en poner algún foco para el año que viene, para el invierno que viene. A ver si por lo menos consigo que se me mueran menos plantas en invierno. Porque este año, entre el frío, el filomena y todo, se me han muerto una media de unas 10-15 plantas. Y... Perdona, ¿10-15 plantas qué? Con el filomena. Claro, del frío hay 10 o 15 plantas que se me han ido, se me han muerto. Normalmente a lo mejor en invierno se me iba una o dos. Eso todavía es tolerable con la colección que tengo, pero claro, de repente, pues a ver, espérate, voy a hacer el recuento. No, la verdad es que tienes un mérito porque la climatología de Madrid es durísima para tener plantas como tienes tú. Sí, pero a ver, cuando tienes el invernadero es una máquina. O sea, yo siempre pienso eso. El invernadero es una máquina, los engranajes, pues eso, luz, temperatura, y es con lo que tienes que jugar. Entonces, cuando consigues tener una fórmula, que no digo que sea perfecta, ¿vale? Porque mi invernadero lo he hecho todo yo y estoy deseando tener dinero para poner unas máquinas mejores, ¿vale? Pero cuando consigues un poquito equilibrar todo eso que las plantas necesitan, pues mira, estaba ahora contando las etiquetas de las plantas que se me han muerto este invierno, pues unas cuantas. Pero bueno, que es eso, que hay que pensar eso, que las plantas donde tú las tengas, ya sea una vinoteca, o ya sea un terrario, o una terraza, o en el baño de tu casa. Yo conozco gente que las tiene en el baño de su casa y se ducha con ellas. Entonces, teniendo una ventana y humedad, o sea, les van de lujo. Pero cuando consigues entender la necesidad de cada una y si a una le hace falta más secarse, otra más húmeda siempre y tal, por eso al principio se hablaba del tema de saber de dónde viene la planta y conocer el hábitat y cómo crece. Y si puedes buscar fotos del crecimiento in situ, mejor. Te haces una idea de si crece en la parte baja del tronco o en el dosel de la selva. Es importante saber de dónde proviene. Cuando entiendes un poquito el clima y consigues imitarlo es difícil, pero cuando consigues que se parezca lo más posible a la necesidad que tiene, tampoco es que va rodado. Es que ya te digo, yo cuando me decías lo de las vacaciones, yo la calefacción la controlo por wifi con el teléfono. La enciendo y la apago yo me estoy tomando una caña y enciendo y apago la calefacción. El ventilador, como os decía, lleva 2 años puesto. O sea, es que no lo he parado jamás. Y el tema del agua, pues en verano a full y en invierno cuando es necesario. Porque como no me voy de vacaciones... Tenemos un socio que es su deseo es tener plantas en el baño. Oye, no estaría mal poner una rejilla en todas las paredes en lugar de baldosas y forrar todas las paredes de plantas. Pues ya te digo, o sea, la chica Marian, la chica que conozco que tiene las plantas en la ducha. O sea, una ducha
alicatada de azulejo blanco y tiene pues eso, todo lo que es las paredes con una reja, una malla y todas las plantitas colgando. Eso sí, ella tiene una ventana justo en la ducha. O sea, una de las paredes de la mitad de la pared de una de la ducha es una ventana. Entonces, eso es un terrario. Eso es como si fuera un invernadero. Entonces, pues, cada uno por eso que tiene que conocer su casa. Y es lo más importante. Yo, por ejemplo, aquí en casa no podría tener orquídeas. Dentro de mi casa imposible. Porque no hay luz. Aunque vivo en una casa, pero las ventanas no sé qué cristales tienen, que no entra el tipo de luz que necesitan la planta. No sé, llevan un filtro los cristales o algo así. Un filtro ultravioleta, no sé qué rollo. Que son así como de estos que parece de espejo y tal. Y ahí es que no entra la luz para las plantas. Es imposible. Se me quedaban... Ana nos pregunta que si durante las vacaciones abonas o tienes el abonado automatizado o que pasas de abonar. Paso de abonar. Además, en verano, cuando las plantas están estresadas, hay que evitar abonar. Es algo que a mí me han enseñado así, lo llevo haciendo muchos O sea, en verano sobrevivir. Ellas lo que necesitan es sobrevivir, exacto. Ellas, a ver, cuando tienen 35 o 40 grados por el día, ellas lo que hacen es como los cactus, cierran estomas y se quedan pues intentando ahorrar el máximo de agua posible. ¿Qué pasa? Que cuando la temperatura por la tarde-noche empieza a bajar, ellas están un poquito más fresquitas y tal, abren estomas y ahí es cuando empiezan a hacer la transpiración. Entonces, por el día, ¿para qué vas a abonar? Si no van a chupar agua. Ellas lo que hacen es quedar separadas. Entonces, pues no... Bueno, que tampoco pasa nada para que no se abone durante un mes, ¿eh? No, y 2 meses tampoco. No pasa nada. De todas formas, a ver, puedes echarle un pelín de abono por la tarde-noche. No pasa nada. Ellas van a subir, No, si hablábamos de cuando estabas de vacaciones. Sí, no, cuando estabas. A ver, si no estoy, yo abono a mano, no tengo ninguna máquina ni le chuflo nada al agua de riego. Abono a mano, en mi botellita, yo tengo un pesito, hago la mezcla de abono, depende de la época también del año y abono a mano con la botellita esta de Flu ya está. Y poco más, si no estoy no hay abono, nada. Solo intento que cuando vuelva estén lo mejor posible, que no se me haya ido. Fíjate, se me mueren más plantas en invierno que en verano. En verano creo que no se me ha muerto nunca ninguna. En invierno sí, por el tema de la baja luz y el tema de los hongos y las bacterias. Pero en verano jamás. No me ha pasado de momento. Bueno, pues si no hay preguntas, tú misma, pero ya... Bueno, a ver, otro día nos preparamos, plantearme a ver si hace mejor tiempo y alarga un poquito más el día y hacemos el live desde el invernadero, como cuando estábamos... Hablando de todo, ¿tú tienes orquídeas al exterior o no? Al exterior, en verano las saco fuera muchas, los dendros, las calellas, todo eso lo saco fuera. Pero ahora mismo creo que tengo un calante y un dendrobium, no, un cymbidium. Esas se tiran todo el año fuera. Esas han pasado el Filomena. Y ahí están. Y en la calle, o sea, no las he metido en ningún lado. El cymbidium está bajo la nieve 2 días. Y el calante igual. Y luego también, pues las orquídeas silvestres, hay muchas veces que voy por el campo y los jabalíes pues las desentierran, se comen los bulbos y dejan las hojas. Y hay alguna vez que por suerte han desenterrado alguna y el bulbo todavía está intacto. Entonces hay veces que me las traigo a casa para tenerlas aquí. Pero esas sí que son dificilísimas. Esas no invito a nadie de verdad a tener orquídeas silvestres en casa porque eso... Si me aguantan 1 año, al año siguiente ya la palman. O sea, no es posible. Es mejor ir a verlas al campo. Yo lo intento muchas veces, el criarlas aquí y, bueno, si luego las puedo replantar por ahí, pues las replanto, pero no me sobreviven más de 2 años. Entonces, pues, bueno. Pues nada, Cristina. Bueno, pues oye, Cristina, yo creo que nos ha encantado a todos tu charla. ¿Os ha gustado? Sí, bueno, una vez más, tu estilo, eres una gran
comunicadora, ya te lo he dicho. De verdad, me encanta la manera informal en que eres capaz de compartir todas tus experiencias. Me ha encantado ver tu invernadero, que será chiquitín, pero me parece una maravilla. Intentaré hacer un vídeo, poder subirlo en alta, porque ya te digo que es que por aquí lo he ido pasando del teléfono al Google Fotos, me ha cambiado la resolución y se veía fatal, pero intentaré hacerlo un poquito más la próxima vez para que veáis. Bueno, pero nos hemos hecho una idea, no te preocupes de verdad, y aparte, bueno, que te quiero agradecer muchísimo la charla, todo el mundo te está dando las gracias por el chat, por los consejos. Espera, voy a abrirlo y lo leo yo. Espera, no cerréis. Sí. Es que no lo tenía abierto. Sí. Y bueno, no solo por esta charla de hoy, sino yo te quería hacer un reconocimiento público y dar las gracias, 1000 gracias, porque personas como tú, pero básicamente tú, porque creo que has liderado el grupo este de YouTube, el canal de YouTube Keep Calm and Grow Orchids, y con toda esta iniciativa de todos los vídeos que podemos ver, si hay algún despistado que todavía no los ha visto, nos has hecho una pandemia y un confinamiento, pero muchísimo más agradable. Todos los que hemos estado haciendo, Inayat, Braulio, Pera, yo, y han ido subiendo ahí. Lo que pasa que, claro, desde que empecé a trabajar lo tengo muy parado. Hoy he subido algunos, he subido 2 o 3, y que tenía por ahí en el teléfono, y bueno, ahora voy a subir, voy a darle vidilla a esto. Sí, pero ha sido una experiencia maravillosa y compartir conocimiento, cada uno aporta lo suyo, pues eso, Inayat, tú, Braulio, tanta gente, y entonces ha sido realmente maravilloso y nos ha hecho mucho menos pesado el confinamiento, y se ha demostrado que alguna cosa buena tenía el COVID, debía tener algo bueno, y yo creo que de las pocas cosas buenas ha sido eso, el compartir conocimiento y estrechar lazos entre gente que estaban cada uno en un punto del mundo. Porque y aparte de eso, el tema que hasta esos días no nos conocíamos. Por ejemplo, yo a Pera pues había oído hablar de vuestra asociación y tal, pero no tampoco ni vuestra labor ni a vosotros personalmente. Sí, con las redes, sí, las distancias se han acortado, por supuesto, claro. Hay distancias. Entonces, bueno, yo además es que me encanta ver tu Instagram, y no solo por las orquídeas, las fotos que cuelgas, sino como eres un amante de los animales, de los insectos, de las setas. Esto que has comentado también de las orquídeas autónomas que te vas encontrando por allá, las autóctonas quiero decir, que te vas encontrando. O sea, es una maravilla ver tu Instagram y que eres una amante de la naturaleza en conjunto, no solo de las orquídeas, y bueno. O sea que muchas gracias, porque nos has hecho un 2020 muchísimo más agradable, y yo eso sí que no lo olvido nunca, de verdad. Igual, me alegro muchísimo, porque además, ya te digo, con todo este rollo he conocido gente muy interesante, y incluso, ya te digo, de que nos veáis y que tal, la gente como que se acerca mucho más y no les molesta preguntarte, y eso a mí me gusta. O sea, hay gente que en Instagram y tal les haces una pregunta y no te contestan nunca. Es como que te dejan ahí en visto y nunca te contestan. Digo, pero digo que no hay que ser así tampoco, no sé. Yo lo poco que sé, pues oye, yo lo que os decía ayer, yo estudiar no he estudiado nada relacionado ni con... Bueno, a ver, hice un poquito de ingeniería técnica agrícola. Algo se me quedó ahí, pero no conseguí terminar la carrera ni tengo título de nada ni nada. A ver, simplemente esto, todo lo que sé es por temas de talleres que he ido, cosas que he leído, y sobre todo probar muchas cosas. Yo, lo que os decía antes, o sea, cuando alguien os diga, de verdad, eso es un consejo que sí que os doy, cuando alguien os diga, esto lo tienes que hacer así y así, no, esto no lo tienes que hacer así, tú tienes que probar lo que te vaya bien y punto. Vas a matar plantas, correcto. Como dicen, que cada maestrillo tiene su librillo. Totalmente, o sea, nunca en el tema de orquídeas, yo cuando me dicen, es que esto es así, tiene que ser así, digo, pues no, a ese no le hago caso nunca. Intento yo, todo lo que me explican y todos los talleres que he ido, y todo lo que veo, los vídeos de YouTube y todo lo que cae sobre mí, aplico un poquito de cada uno. Nunca aplico nada de lo que me cuentan al 100%.
porque es que... Si voleu, no me va a decirnos nada, si queréis abrir micros y saludar o despedirse de Cristina, ahora si acaso ya podéis abrir los micros y le decís cualquier cosa, ¿vale? ¿Poder abrirlos? Pues oye, yo sobre todo espero que os haya gustado, que mira, me había hecho bueno, me había preparado un poquito la exposición y tal, y al final no he seguido el guión. O sea, es que cuando Cristina me preguntó, es que yo prefiero improvisar. O sea, ha salido como pero yo espero que que haya salido bien y que haya sido ameno. Y es lo mejor, ya te dije que era lo mejor. Ir sobre la marcha, improvisar y ha sido fantástico. Se me han quedado muchas cosas en el tintero y ojalá tuviéramos otro día tiempo para hacer un directo dentro del invernadero y que podáis ver de verdad cómo tengo aquello. Ya habrá tiempo, ya habrá tiempo. Sí, cuando haga mejor tiempo y más luz, que tengamos más tiempo de hacerlo fuera sin problema. Cuando el día dure hasta las 8 de la noche. O hasta las 9, aquí tenemos hasta las 9:30 muchas veces. Bueno. Y ahora, el día que yo monte invernadero, ya haremos un live del invernadero. No, el día que montes el invernadero voy yo a hacer el live allí contigo. ¡Ole! Y yo te cojo palabra, ¿eh? Oye, sí, iré a tomar apuntes. Perfecto, qué bien. Pues sí, bueno, pues muy bien. Invitada. Muchas gracias a todos, bueno, ¿vale? Pues nos vemos otra vez en las charlas. Esperad noticias y a ver si podemos organizar la pequeña... Vamos a organizar una pequeña exposición. No sé si sabías algo.